Hola, muy buenas. Bueno, hoy les haremos un pequeño booktuber sobre los libros La vida privada de los árboles y de Bonsai. Como contexto de producción de Bonsai y La vida privada de los árboles, podemos decir que Zambra en 1997 recibió una beca para irse a España, a Madrid, en donde hizo su magíster en filología hispánica, donde se casaría y al poco tiempo se divorciaría. Luego de esto volvería a Chile a vivir en el barrio Bellavista, para luego empezar a interesarse por los poemas. Crearía su primer poema, Bahía Inútil, en 1998. Sin embargo, se empezaría a interesar más por la narrativa, donde en una editorial española, Anagrama, publicó su primer libro, Bonsai, donde le seguiría en 2007 La vida privada de los árboles. Bueno, ahora vamos a hablar del autor del libro, que se llama Alejandro Zambra, que nació el 24 de septiembre de 1975 y estudió en la Universidad de Chile. Y hoy en día se encuentra siendo profesor en la Universidad de Diego Portales. Y podemos destacar que entre sus obras, entre las mejores que tiene, está Formas de volver a casa. Ahora voy a dar una reseña del libro Bonsai. Voy a partir diciendo que es una novela muy compacta, ya que habla de muchas cosas en muy pocas páginas, con cosas muy claras y fáciles de entender para el lector. Y más que nada habla de un joven llamado Julio que tiene una relación con una chica llamada Emilia, que ella es una chica mucho más arrebatada que él y mucho más aventurera, que actúa por sus impulsos. Y él es mucho más calmado y más tranquilo. Y básicamente nos cuenta su historia de amor, a través de cómo se conocieron en una fiesta, cómo empezó a fluir todo y cómo empezó su relación más que nada. Y se empieza a desarrollar su historia de amor. Y también desde el principio del texto nos da como una idea de qué se va a tratar todo esto. Y también el libro es como muy fácil de entender y de leer, ya que es un libro que te explica todo. Aunque sea en muy pocas páginas, es un libro que en esas pocas palabras que tiene, te explica muchas cosas y te aclara muchas cosas. Y yo creo que eso rescato de este libro, que aunque haya tenido muy pocas páginas y haya sido medianamente corto, en las pocas páginas que tenía, me explicaba muchas cosas y definía muy bien cada capítulo de este libro. Y me daba a entender muchas cosas que pasaban en él. Y por eso considero que Bonsai es un libro muy bueno y muy fácil de leer para cualquier lector y lo recomiendo mucho para que lo lean y vean si les gusta, porque a mí de verdad me gustó y considero que es un libro que debería leer la gente, ya que es muy entretenido de leer y se lee muy rápido y muy fácil. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el análisis. Primero les voy a mencionar los personajes más importantes de la obra. Primero les voy a hablar de Julio. Julio era muy mentiroso y de por sí hacía que sus mentiras lo hacía para quedar prácticamente bien con todas las personas que él conocía. También Julio era muy buen lector, que eso lo hacía tener mucho en común con Emilia, que también era muy buena lectora. Emilia era muy enamoradiza de por sí. Julio y Emilia tenían una mentirilla en común, que ellos dos mintieron que habían leído un libro de Marcel Proust para no quedar mal, por decirlo así, entre ellos. Luego, ahora voy a hablar de otro personaje que es Anita, que era una amiga de la infancia de Emilia. Ellas pasaban mucho tiempo juntas desde su infancia, se prestaban juguetes y se quedaban a dormir, etcétera. Cuando se hicieron mayores, tenían tanta cercanía que hasta se dieron un beso. Y así fue uno tras otro. Pero a la larga, ellos se distanciaron por un tiempo. Y después, al pasar unos años, cuando ya tenían 17 años de edad, ellas se vuelven a ser amigas.
Eh, y ahí Emilia le da otro beso a Anita y Anita le pega una cachetada y le dice que no lo haga nunca más. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los personajes secundarios, Isidora y María. Isidora, en la vida de Julio, pasó a ser una mujer muy importante en su vida, porque ya que ella inició su vida sexual en él. Isidora era una mujer promiscua, que se había acostado con toda la familia de Julio. Y ya eso de acostarse con la familia de Julio había pasado prácticamente a ser una tradición familiar que tenía que pasar por cada hombre de la familia. A Isidora no le decían prima de cierta manera porque era muy feo colocarle, decirle prostituta o puta, porque ya de cierta manera la familia le había agarrado cierto cariño. Ahora les voy a hablar de María. Bueno, María es la vecina del nuevo departamento de Julio, el departamento subterráneo que tenía en Plaza Italia. Este departamento lo tenía Julio cuando él vivía solo. María con Julio era súper comprensiva y tolerante porque aunque Julio la tratara súper mal y a veces la echara del departamento de él, ella siempre estaba para Julio, para todos los problemas que él tuviera o alguna alegría que él tuviera. María siempre estaba ahí para él. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos internos del libro. La parte del narrador. Bueno, el narrador es omnisciente. Casi todo el libro uno se puede dar cuenta de que el narrador es omnisciente, pero hay aspectos que son más puntuales donde uno se puede dar cuenta que el narrador es omnisciente, como en la parte que se hace referencia a Emilio, que dice, no solía mentir sobre sus lecturas, pero aquella segunda noche, cuando ambos sabían que comenzaban algo y que ese algo durara que durara, iba a ser importante. La historia, o sea, el ambiente de la historia transcurre entre Santiago y Madrid, por decirlo así, mayoritariamente, porque no había, bueno, hasta la mitad de la historia, que desde el capítulo 1 al 3 la historia prácticamente transcurría en Santiago y no se nombraba un lugar específico donde ocurría la historia, no por decirlo así, no se mencionaba algún colegio, alguna dirección, nada así. Eh, Recién en el capítulo 4 se puede apreciar que recién se nombra un lugar específico, que sería un café de Providencia. También se nombraría la Plaza Italia, el Parque Forestal y la Biblioteca Nacional en Chile. Ahora les voy a hablar sobre el último aspecto interno de la obra, que sería el orden cronológico. Bueno, la narración, o sea, el orden cronológico en ciertas partes va a tener saltos temporales, que serían saltos temporales hacia el futuro, que esos, el nombre de los saltos temporales hacia el futuro sería flash forward. Uno se puede dar cuenta de eso en una parte que incluso al principio de la obra dice, al final ella muere y él se queda solo. Y en otro fragmento también uno se puede dar cuenta de esto, cuando en una parte, cuando Emilia y Julio se estaban conociendo, o sea, estaban empezando a hablar y todo eso, una parte que dice, por entonces Emilia no conocía España, años más tarde viviría en Madrid. Bueno, lo que podemos interpretar del libro Bonsai es que Julio era una persona muy, como muy tranquila, por decirlo de alguna manera. Y su personalidad era contraria a la de Emilia, una chica que él conoció y que tuvieron match, por decirlo de alguna manera. Y después de esto se va desarrollando la historia y van pasando diferentes tipos de sucesos, hasta que por algunas razones del destino ellos se separan. Y después uno de los personajes muere, que es Emilia. Y Julio no sabe. Y ya casi al final de la obra, a él le cuentan que Emilia había muerto. Y entonces él como que queda en shock
y él le habían pagado con 30.000 pesos que le habían pagado de un trabajo, se lo dio a un taxista para que le llevara a dar vueltas. Y podemos interpretar de eso que fue porque él se sentía como muy mal por la noticia, él no supo cómo reaccionar de lo que le habían dicho. Entonces queda como en shock. Entonces él lo que hace, que con esa plata, le paga a un taxista para que le dé vueltas por la ciudad hasta que saca el dinero. Y así es como termina el libro Bonsai. En la vida privada de los árboles, la historia relata la vida de Julián, el protagonista, desde una perspectiva muy personal, siempre mostrando las sensaciones, pensamientos e imaginación de este, quien va imaginando situaciones frente a lo que va ocurriendo. El relato transcurre durante una noche de recuerdos y de esperas, donde Julián, mientras contaba la vida privada de los árboles, historias, las cuales contaba a Daniela para hacerla dormir, esperaba a Verónica. Mientras esta espera, va recordando sucesos de su pasado. Se van entretejiendo otras historias que tienen como protagonista un álamo, un boaboa y a Daniela, en donde algunas historias son imaginarias. Julián, mientras pasan las horas, más insoportable se va haciendo la espera para este. Se imagina a Verónica reparando su auto, habla de la carretera, debido a que este, según él, se puede haber averiado y por eso no llegaba. Aunque con el paso del rato, hasta piensa que este le puede estar siendo infiel. Llega la mañana siguiente. Verónica no ha llegado. Él desordena la cama como si hubieran dormido dos personas en esta. Prepara dos tazas de café, bebe una a la mitad y otra entera. Y le dice a Daniela que su madre se tuvo que ir temprano. Aunque esta la llena de preguntas, pero Julián termina contestándolas todas bien, evadiéndolas. Finalmente lleva a Daniela a la escuela. Se topa con la profesora Daniela, con la profesora de Daniela, en donde la reprimen y citan a Julián a una reunión con su profesora, aunque éste defienda a Daniela. Julián toma la mano a Daniela con decisión y amor. Le dice, vamos a tener que estudiar inglés. Luego la mira, le da un beso y la deja ir. Bueno, en la vida previa de los árboles encontramos a los personajes principales, más que nada a Julián, Verónica, aunque no aparezca mucho, y su hija Daniela. Julián es un profesor, el cual se casa con Verónica, lo cual convertiría a Daniela en su hijastra. Julián al principio era muy temeroso con Verónica, debido a que solo para verla a ella y hablar con ella le encargaba pasteles, aunque Verónica no se veía muy interesada al principio, pero luego con el paso del tiempo la fue conquistando hasta casarse con ella. Al igual que con su hijastra Daniela, que al principio ella no aceptaba mucho a Julián como su padre, pero con el paso del tiempo, como por decirlo, las virtudes de Julián se fueron dando a luz y su gran personalidad hizo que Daniela hasta lo tratara como su padre, como si fuera su padre biológico. O sea que se puede decir que Julián era una persona amable, gentil, cariñosa con lo demás, lo cual generaba aceptación en los otros. El narrador en este caso sería omnisciente, ya que este conoce todos los hechos, pensamientos de Julián, cuando los sentimientos, lo que él siente cuando Verónica tal vez no llega a la casa, lo que siente frente a Daniela, entre otras cosas. Esta obra se desarrolla principalmente en el departamento de Julián, el cual había arrendado solo para estar cerca de Verónica y poder encargar los pasteles y estar junto a ella. Y después, cuando se casó con esta, también seguirían viviendo allí y ahí se desarrollarían las acciones de la noche en donde Verónica no llegaría a su casa y él estaría solo con Daniela. Esta novela posee saltos temporales al pasado y al futuro, ya que en algunos momentos Julián recuerda a su exnovia, la cual, como dice en la novela, casi termina siendo su enemiga, y también se imagina a Daniela en un futuro, hablando sobre él, sobre tal vez si leería su novela, la cual él estaba escribiendo,
o cuando estaba con su novio en un puente, o varias otras situaciones que él imaginaba mientras esperaba a Verónica, la cual al final nunca llegaría a su casa. También se puede analizar sobre el álamo era un símbolo de que Julián era debido a que, como cuenta en la historia, el álamo solo estaba en ese lugar como Julián en su departamento, el cual arrendó antes de estar con Verónica y después. Entonces, al contar esa historia de Anela, del álamo, se refería a él mismo. Era un símbolo de él mismo relatando esa historia. De este libro se puede interpretar o observar que en la vida previa de los árboles, que son las historias que Julián le contaba a Daniela para hacerla dormir, eran como un reflejo de este mismo, como cuando Julián decía la historia o contaba la historia de un álamo, que se reflejaba el mismo, que era como él había vivido muchas cosas en su departamento y siempre había estado ahí. Y él era como un álamo. Alejandro Zambra además escribía sus libros en base a muchas cosas que le pasaban en su vida. Entonces, estas historias, relatos de los árboles, son cosas que pasaban a Julián, eh, reflejándose en el mismo como Alejandro Zambra y sus libros. Bueno, como conclusión podemos decir que primero que todo les recomendamos enormemente este libro, ya que es muy interesante, debido a que tanto Bonsai como La vida previa de los árboles, en ambos libros te cuentan al principio lo que ocurrirá al final, pero a pesar de esto, en el desarrollo lo cuentan, es un desarrollo muy bien hecho y detallado, lo cual te hace preguntarte qué pasará después y te envuelve mucho en la trama. Además, La vida privada de los árboles te puede hasta contagiar sentimientos como el protagonista, por ejemplo, el de esperanza, al saber que algún momento Verónica llegaría, también pues duda o hasta temor al final de que Julián pensaba que Verónica lo estaba engañando. También a todos nos gustaron mucho estos libros y ya que su desarrollo es muy, como ya dije, bien hecho. Cualquier persona podría leerlo y quedar muy enganchada a esta lectura, lo cual son lecturas bien entretenidas. Y por esto les recomendamos que lean Bonsai y La vida de los árboles.